Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nuestro grupo va a hablar sobre los tres temas que estaban designados para este video. En este caso vamos a hablar sobre la fecundación, sobre la neurulación primaria y la formación de la médula espinal. Los integrantes para esta exposición van a ser Jean-Pierre Galard, mi persona Paul Gavilanes, Melissa Franco, Yomira Ricta y Cecia Miranda. Antes de empezar, considerábamos importante el poder mostrar un poco la línea del tiempo, cómo se va a ver alrededor de todas nuestras presentaciones. En este caso, la vamos a representar de esta manera. Ya sabemos que el primer proceso que vamos a hablar es el de la fecundación, representado en estas tres diapositivas. Siguiendo un poco más adelante, vamos a tener lo que es la neurulación primaria como tal, y luego mucho más adelante un poco de malformaciones, a su vez, como podemos ver aquí, a su vez que más adelante vamos a presentar el último tema, que se trata de la formación de la médula espinal, asimismo con sus respectivas malformaciones, las cuales vamos a empezar a profundizar un poquito más adelante y terminamos con las bibliografías de nuestro tema. De esta manera puede verse un poco más general todo lo que vamos a presentar a lo largo de toda nuestra exposición. Vamos a empezar un poquito con el tema de la fecundación. La fecundación sucede en el día 1, o sea que este es el primer proceso que ocurre durante la concepción humana. El producto de la fecundación va a ser lo que conocemos como el cigoto. En este caso la fecundación es la unión de los gametos sexuales. En este caso, como podemos ver en la imagen, la vía, la marcada con las líneas verdes, sería por donde el trayecto que transcurren los espermatozoides, ¿sí? Y podemos ver que justo en la ampolla de la trompa de falopio es donde ocurre la fecundación, porque los espermatozoides se encuentran con el ovocito secundario, o también llamado óvulo, en esta sección. Aquí estos van a trabajar en conjunto, a la vez que utilizan algunas enzimas proteolíticas para poder fecundarlo. Ya se sabe que solo un espermatozoide va a fecundar al óvulo, sin embargo es mentira aquello que se dice que es el más rápido de todos, sino que todos trabajan en conjunto para poder fecundar a un mismo óvulo. Este proceso demora aproximadamente 24 horas, por lo que se le llama el día 1 dentro de toda la concepción humana. El proceso de la fecundación también se va a dividir en tres fases que las vamos a ver de esta manera un poco superficialmente y luego esquemáticamente un poco más realista. Tenemos tres fases. En la primera fase, como podemos ver, dice aquí la penetración de la corona radiada. La corona radiada son estos grupos de células que parecen una corona que rodean a la zona pelúcida que está marcada con rojo, que esta está cubriendo al propio ovocito secundario. La corona radiada va a ser atravesada por los espermatozoides a través de unas enzimas como la acrosina que tienen en su acrosoma, que es la cabeza del espermatozoide. Una vez se ha penetrado la corona radiada, los espermatozoides pasan a penetrar la zona pelúcida que está marcada con rojo. Esta es la última barrera entre la membrana del óvulo y el propio espermatozoide. Por ende, la desintegración de esta membrana es lo que se conocería como la fase 3. Cuando ya los espermatozoides han cruzado a la zona pelúcida, el material genético va a empezar a compartirse o fusionarse con el del óvulo. Recordemos que estas células hacen meiosis con la única intención de reducir su número de cromosomas para poder combinarse correctamente con este. Por ende van a tener ambos 23 cromosomas, ambos gametos sexuales. Pero viéndolo de una forma más realista, tenemos esta imagen cortesía de Moore, del libro de Moore, donde vemos la corona radiada junto con un montón de espermatozoides tratando de atravesarla. Aquí podemos ver que un espermatozoide ya logró atravesar la corona radiada. Más detalles importantes a mencionar dentro de lo que ya mencionábamos antes. En la segunda fase, a medida que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, como podemos ver aparece esta estructura de aquí que se conoce como el segundo corpúsculo polar. Y una vez aparece el pronúcleo femenino, en este caso, ya se considera este ovocito como un ovocito maduro. Junto con la integración del espermatozoide dentro de la propia membrana del óvulo, se crea también el pronúcleo masculino. Estos dos van a contener el material genético de ambos gametos. Una vez estos dos pronúcleos están creados, van a proceder a combinarse para empezar la primera división meiótica, que la vamos a conocer
esto va a dar paso a lo que nosotros conocemos como el propio cigoto, que lo podemos ver acá, el cual mucho más adelante se va a convertir en una mórula, que es la división de este cigoto o de este huevo, hasta que son 36 células. Después de eso ocurre la implantación dentro del endometrio, ocurre la gastrulación, la formación de los discos bilaminares y trilaminares, y ahora sí ocurre la neurulación, que es lo que van a hablar a continuación mis compañeros. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca de la neurulación. La neurulación empieza entre la tercera y la cuarta semana. Para empezar vamos a hablar acerca de la semana 3, donde se ocurre lo que es la neurulación primaria. La neurulación primaria la podemos definir como un proceso mediante el cual se va a formar el tubo neural. La neurulación es un proceso fundamental en el desarrollo embrionario, ya que a partir del tubo neural se va a formar el sistema nervioso central. Las células de la cresta neural, que se desprenden tempranamente del tubo neural, van a dar origen a una gran parte del sistema nervioso periférico. La mayor parte del tubo neural se forma mediante el mecanismo de la neurulación primaria. Aquí podemos observar un corte transversal de un embrión de pollo, donde podemos observar a lo que es el tubo neural. Vamos a ver también lo que es la cresta neural. Vamos a ver lo que es el ectodermo. Vamos a ver lo que son las somitas. En la parte inferior podemos observar lo que es la notocorda y vamos a poder observar lo que es el endodermo. Recordando que esta fotomicrografía pertenece a un aumento de 400X. Seguidamente tenemos el día 18, donde la placa neural va a mostrar una invaginación en todo su eje central, lo cual va a formar un surco. Este surco que vemos aquí es el que se va a formar. Este surco neural longitudinal medial que se va a presentar a cada lado de los pliegues neurales. Estos son los pliegues neurales que podemos ver aquí. Estos pliegues neurales son especialmente prominentes en el extremo craneal del embrión, que representan los primeros signos del desarrollo del encéfalo. Continuando, vamos a empezar a ver lo que es el final de la tercera semana. Bueno, aquí los pliegues neurales comienzan a desplazarse de manera conjunta y también a poder fusionarse, lo cual va a convertir a la placa neural en el tubo neural. Es decir, que el primordio de las vesículas cerebrales y de la médula espinal. Poco tiempo después podemos ver que este tubo neural se va a separar. Y básicamente lo que separa es el ectodermo de la superficie a medida que los pliegues neurales establecen un contacto entre sí. Van a empezar a establecer un contacto entre sí. Y estas células de la cresta neural van a experimentar una transición. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es las células de la cresta, donde decimos que van a experimentar una transición en un epitelio mesenquimatoso. Y van a migrar hacia otras zonas lejanas a medida que estos pliegues neurales se van a fusionar entre sí. Y estos bordes libres del ectodermo de la superficie se van a fusionar haciendo que esta placa contenga una continuidad en el tubo neural. Y en la parte posterior del embrión, más adelante el ectodermo durante que es la cuarta semana, la formación del tubo neural comienza un proceso celular complejo y multifuncional en el que está implicada la secuencia de mecanismos moleculares y como también de factores extrínsecos. Ya para el día 26 y 28 podemos observar que en el embrión van a aparecer 5 puntos iniciales, donde vamos a encontrar en el primer punto que aparece en la zona cervical, el segundo punto es en la función cefálica, en el cual vamos a poder establecer que está entre el prosencéfalo y el mesencéfalo. En el tercero vamos a encontrar el prosencéfalo, en el cuarto lo que es el romboencéfalo y en el quinto lo que es la porción del lumbosacro, en la cual se va cerrando de una manera discontinua en el tubo neural, que finalmente solo está abierto en los extremos, llamados neuroporos tanto anteriores como posteriores. Este cierre de estos neuroporos son los que nos van a indicar el final de la neurulación, y esto va a ocurrir en el día 26 y en el día 28. Buenas tardes, yo soy Jean-Pierre Galán y voy a hablarles acerca de las malformaciones congénitas de la neurulación. Para empezar, la vasta mayoría de las malformaciones congénitas del sistema nervioso van a involucrar el cierre anormal de los pliegues neurales en la tercera y cuarta semana del desarrollo. A su vez, se van a generar múltiples defectos asociados a las afecciones de las meninges, las vértebras, los músculos y la piel.
Dentro de este vasto grupo de afecciones y defectos que existen, vamos a encontrar a las irregularidades de la osificación del cráneo, en donde se va a producir la meningocele. A su vez, también pueden producirse distintos tipos de derivados, como la meningoencefalocele y la meningohidroencefalocele. Y por lo general, el hueso más comúnmente afectado suele ser la parte escamosa del occipital, como podemos observar en las dos imágenes, o como también podemos observarlo en el hueso frontal. Y esto suele estar caracterizada por una parte o una pérdida en total o parcial del cerebro. El encefalocele es una irregularidad caracterizada por la protrusión del cerebro y las meninges a través del cráneo, en donde se observa un recubrimiento cutáneo de tamaño y forma variable, debido a muchos factores, tanto genéticos como ambientales, y, aunque suelen salir de manera esporádica al no cerrarse, suelen estar asociados durante el periodo del embarazo. Por otro lado, encontramos a la anencefalia, que es una alteración causada por un cierre de la parte rostral del tubo neural defectuoso y también está caracterizada por la ausencia o subdesarrollo de la bóveda craneal. Esto suele estar llevado de la mano con una malformación o una anomalía en el hueso esfenoides, en donde encontraremos órbitas superficiales y una protrusión ocular, como podemos observar en estas dos imágenes, que tienen el aspecto casi de una rana. Al ser un defecto de nacimiento grave, en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, se lo considera un tipo de defecto del tubo neural que no es compatible con la vida. Y suele ocurrir también antes de los 24 días de gestación debido a la parte rostral del tubo neural faltante. Gracias. Formación de la médula espinal. Todas las estructuras del sistema nervioso van a estar derivándose de un proceso denominado neurulación. La médula espinal es una de ellas. Para poder comprender todo este proceso debemos remontarnos a las primeras etapas de desarrollo, como la formación del disco bilaminar y del disco trilaminar, entre otras estructuras. Enfocaremos nuestro estudio en el disco trilaminar, ya que de aquí una de estas capas va a estar formando las estructuras del sistema nervioso, el cual viene a ser el ectodermo. A los 28 días, es decir, a la cuarta semana de desarrollo, se tiene que dar el cierre completo del tubo neural, como estamos observando aquí. Una vez que se dé este cierre, también tiene que darse el cierre de los neuroporos rostral y el neuroporo caudal. El neuroporo rostral va a estar cerrándose en el día 25, mientras que el neuroporo caudal va a estar cerrándose en el día 27. Bueno, las paredes del tubo se van a estar ensanchando de tal manera que van a estar reduciendo el diámetro del canal central. Entonces, estas paredes de los tubos van a estar compuestas por células que van a estar dividiéndose de tal manera que van a engrosarlo cada vez más. Estas células van a estar dispuestas en estas paredes en tres zonas. Tenemos en este caso a la zona ventricular, que es la más interna, la que va a estar más cerca al conducto ependimario. Esta zona va a estar siendo el sitio de origen de las células del sistema nervioso y también de las células de la macroglia. Después tenemos a la zona coronamanto o la zona intermedia, que viene a ser esta de aquí. Esta zona es la que va a contener los cuerpos o somas de las neuronas. Y bueno, posteriormente va a estar formando lo que es la sustancia gris. Y por último, la zona más externa, que es la zona marginal, que corresponde a todo lo de acá. Aquí se encuentran las prolongaciones o los axones de las neuronas, los cuales van a estar formando posteriormente lo que conocemos como la sustancia blanca. La proliferación de las células en el tubo neural es diferente. Esto se debe a que va a haber mayor proliferamiento en la parte posterior que en la parte anterior. Ambas partes van a estar separadas por un surco denominado el surco limitante. En la parte posterior vamos a encontrar a lo que es la placa alar, mientras que en la parte anterior encontramos lo que es la placa basal. En la placa alar, esta se va a encargar del área sensitiva. Es lo mismo anatómicamente hablando en la médula, que toda la parte anterior es eferente, es decir, es motora, y toda la parte posterior va a ser sensitiva y va a ser aferente.
Malformaciones congénitas de la médula espinal. La mayor parte de los defectos congénitos de la médula espinal se deben a la falta de fusión de una o de más arcos neurales de las vértebras en desarrollo durante la cuarta semana. Los defectos del tubo neural afectan a los tejidos que cubren la médula espinal, meninges, arcos vertebrales, músculos y la piel. Los defectos congénitos que afectan a los arcos neurales embrionarios se agrupan bajo el concepto de espina bífida. Los subtipos de espina bífida dependen tanto del grado como del patrón de los defectos del tubo neural. El término espina bífida como tal indica la falta de fusión de las mitades de los arcos neurales embrionarios. Las malformaciones graves tienden también a afectar a la médula espinal, a las meninges y al neurocráneo. Para una mejor comprensión en la diapositiva, pues podemos visualizar un esquema ilustrativo de los diversos tipos de espina bífida y de los defectos asociados a los arcos vertebrales. Por ejemplo, en la imagen A se va a denotar una espina bífida oculta que pues se puede observar la falta de fusión del arco vertebral. En la B, una espina bífida con meningocele. En la C, una espina bífida con mielomeningocele. Y en la D, una espina bífida con mieloquisis. Los defectos ilustrados en la imagen tanto B como D se van a recoger en un conjunto bajo el término que va a ser espina bífida quística. Esto pues debido a la formación sacular de tipo quístico o pues al quiste asociado a todos ellos. En la diapositiva se va a mostrar un ejemplo pues, de estas malformaciones congénitas de la médula espinal, como es el seno dérmico. El seno se asocia al cierre del tubo neural y a la formación de las meninges en la región lumbosacra de la médula espinal. Este defecto congénito se debe a la falta de separación del ectodermo de superficie, que va a ser la futura piel, respecto pues, al neuroectodermo y a las meninges que lo cubren. El resultado es que las meninges se continúan con un canal estrecho que se extiende hasta pues, un hoyuelo de la piel, que va a estar en la región sacra de la espalda. El hoyuelo va a indicar la región del cierre del neuroporo caudal al final de la cuarta semana. Por tanto, pues esto va a representar la última zona de separación entre el ectodermo de superficie y el tubo neural. La espina bífida con mielomeningocele es un defecto bastante frecuente y un poco más grave que la espina bífida con meningocele. Este defecto del tubo neural se puede producir en cualquier segmento de la columna vertebral, pero es un poco más frecuente en las regiones lumbar y sacra. Algunos casos de mielomeningocele se asocian a craniolocunia, que va a ser el desarrollo anómalo de la bóveda craneal. Y el resultado pues, va a ser la aparición de las áreas de depresión no osificadas en las superficies internas de los huesos planos de la bóveda craneal.